Да. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. La traducción de este versículo es: cuando mis siervos te pregunten por mí, diles estoy cerca. Respondo a la plegaria del que suplica cuando me invoca. Por tanto, deben escucharme y creer en mí para que puedan seguir el camino recto. Por la gracia de Dios Altísimo, estamos atravesando el mes de Ramadán. Este es un mes en el que las oraciones son aceptadas y por su misericordia especial, Allah ha declarado que las oraciones serán más aceptadas en este mes. Dios ha permitido que fluya la fuente de su gracia especial, porque en este mes cada acción de un individuo se lleva a cabo en aras de alcanzar la complacencia de Allah, hasta el punto de que no solo come y bebe en ciertas horas como ha sido ordenado por Dios Altísimo. Por esta razón, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam ha explicado que Dios Altísimo ha dicho que en este mes se abren las puertas del paraíso y se cierran las del infierno. En este mes, Satanás está encerrado bajo llave y encadenado. Por lo tanto, esta es nuestra buena fortuna, que Dios Altísimo nos haya proporcionado con tales medios que podemos utilizar para alcanzar su cercanía. A pesar de ser provistos de tales medios por parte de Allah, sería una gran desgracia por nuestra parte si no conseguimos obtener bendiciones de ello. Durante el mes de Ramadán, no hay fornicaciones, ladrones, atracadores y personas inmorales en el mundo que cometen sus malvadas acciones. Ciertamente las hacen. Si el Satanás de cada uno está encadenado, entonces, ¿cómo es posible que cometamos estos actos malvados? Esto, de hecho, es una advertencia para los creyentes, para aquellos que desean obtener la cercanía de Dios Altísimo. Allah dice que en el mes de Ramadán, ya que os mantenéis alejados de las cosas que generalmente os están permitidas, por tanto os doy la buena nueva de que Satanás, a quien generalmente se le permite vagar libremente, y que pidió una prórroga a Dios Altísimo a fin de atacar y engañar a la gente desde todas las direcciones. Lo he encadenado hoy para esa gente durante el mes de Ramadán y he tomado bajo mi completa protección a los que observan el ayuno sobre mi causa. Están reduciendo su alimentación física
y tratando de aumentar la espiritualidad, al igual que el Mesías prometido ﷺ ha dicho que ellos, es decir, los creyentes, reducen su alimentación física y aumentan su alimentación espiritual o tratan de hacerlo. Pues bien, este es el espíritu mismo del Ramadán y del ayuno. Dios Altísimo encadena por completo al Satanás de esa gente. Además, Allah también afirma que yo personalmente me convierto en la recompensa para la persona que observa el ayuno. Qué magnífica buena nueva es esta. Por consiguiente, debemos tratar de obtener beneficio de esto y debemos tratar de entrar por cada una de las puertas del cielo que Dios Altísimo ha abierto para nosotros. No debe darse el caso de que nos encontremos entre aquellos en relación a cuales Dios Altísimo ha dicho que no tiene preocupación alguna por los que permanecen hambrientos o sedientos. Si uno come el suhur, comida de antes del amanecer, por la mañana y rompe su ayuno al anochecer, pero no realiza las acciones virtuosas que se esperan de él durante el día, entonces permanecer con hambre y sed no les acarrea ningún beneficio, ni tampoco a Dios Altísimo le preocupa que permanezca con hambre y sed de esa manera. Hemos recibido este mensaje a través del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. Así pues, debemos comprender este espíritu e intentar liderar nuestras vidas de acuerdo con eso, que es el objetivo del Ramadán. El versículo que acabo de recitar aparece en medio de los versículos que se refieren a la obligación del Ramadán, sus diversos mandamientos y que destacan la importancia del ayuno. En este versículo, Dios Altísimo menciona la forma en que las oraciones son aceptadas o aquellas personas cuyas oraciones son aceptadas. Allah menciona a los siervos del Dios Clemente y a los que quieren convertirse en siervos de del Dios Clemente, que quieren escapar de la influencia de Satanás y desean ver que sus oraciones son aceptadas. Dios Altísimo ha señalado en el principio que oh Profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando mis siervos te preguntan que dónde está nuestro Dios, cuando te preguntan de manera ansiosa, como alguien que está profundamente enamorado de su Creador, y cuando se esfuerzan fervientemente por llegar a Dios Altísimo, entonces Allah dice que les debes decir que no se preocupen. Estoy cerca de vosotros. Por lo tanto, la primera condición que Dios Altísimo ha esbozado para alcanzarlo es convertirse en un siervo de Dios Altísimo. Si una persona cumple con los derechos debidos de ser un siervo de Dios Altísimo, entonces Allah dice que escucha sus súplicas y también encadena a su Satán. Viene a ayudar siempre que Satanás ataca, no solo por un mes del año, que es el mes de Ramadán. Por el contrario, Dios Altísimo afirma que siempre protegerá a tales personas de los ataques de Satanás, siempre y cuando hagan justicia a su adoración y continúen adhiriéndose a los mandamientos de Dios Altísimo. Uno no solo ha de realizar buenas acciones en el mes de Ramadán, sino que debemos cumplir continuamente con los derechos que se le deben a Dios y los derechos
que se le deben a su creación, actuar según las enseñanzas del Sagrado Corán y fortalecer su fe. Dios Altísimo dice que uno debe tener una fe y convicción perfectas en todos sus atributos, y entonces serán testigos de cómo sus oraciones son aceptadas, y aquellos que moldean sus vidas de esta manera son los que alcanzarán la verdadera guía. Por tanto, afortunados son aquellos de entre nosotros que hacen de este mes, de este Ramadán, un medio permanente para la aceptación de las oraciones, que son los verdaderos siervos de Dios Altísimo, que actúan según los mandamientos de Dios Altísimo y que perfeccionan su fe. Somos muy afortunados de que Dios Altísimo nos haya permitido aceptar al imán de esta época, el verdadero devoto de ferviente del santo profeta Sallallahu, el Mesías prometido y el Imam Mahdi Sallallahu, que mostró el camino para alcanzar la cercanía de Dios Altísimo. Y las formas en las que nuestras oraciones pueden alcanzar la aceptación. En una ocasión el Mesías prometido, al-Islam, dijo: solo hay una puerta que Dios Altísimo ha abierto para la mejora de su creación, y es la oración. Cuando una persona entra por esta puerta con llanto y lágrimas, el Señor benevolente la cubre con un velo de pureza y castidad, y la rodea con su grandeza, tanto así que se aleja a millas de distancia de los actos vanos y las actividades impropias. Luego, al profundizar acerca de cómo desarrollar el estado necesario para la aceptación de la oración y los requisitos para que ésta sea aceptada y que uno se convierta en un verdadero siervo de Dios Altísimo, el Mesías prometido, al-Islam, afirma: es cierto que quien no realiza buenas acciones y no reza, más bien pone a prueba a Dios Altísimo. Así pues, es necesario hacer pleno uso de todas nuestras facultades antes de rezar, y este es el significado de la oración. Dirígenos por el camino recto. El Mesías prometido, al-Islam, añade: en primer lugar, es esencial que uno examine sus creencias y acciones. Debemos evaluar nuestras creencias y acciones, pues está en consonancia con Dios Altísimo que la reforma ocurre por la vía de ciertos medios, y Él crea los medios que se convierten en herramientas para la reforma. Aquellos que dicen qué necesidad hay de medios una vez que una persona ha rezado deberían reflexionar. Es decir, los que afirman que si uno reza no hay necesidad de medios, cosas materiales o esfuerzo. El Mesías prometido, el Islam, continúa: estas personas insensatas deberían comprender que la oración en sí misma es un medio oculto que trae consigo otros medios. La oración en sí misma es un medio oculto y es la causa de que se creen otros medios. Por tanto, para lograr la aceptación de las oraciones y convertirse en un siervo de Dios Altísimo, es preciso que uno se esfuerce por implorar la gracia de Dios Altísimo, y eso es llorar y sollozar para llegar a ser uno de los siervos de Dios y esforzarse en este objetivo. Hay que rezar: oh Allah, haz que me convierta en uno de tus siervos.
a saber, que esté entre aquellos que, a través de su creencia y sus acciones, demuestran que pertenecen únicamente a Dios Altísimo y que, antes de rezar, moldean sus acciones de acuerdo con la complacencia de Dios Altísimo y se convierten en aquellos cuya fe es inquebrantable, son fuertes y firmes. Tienen la firme convicción de que Dios Altísimo tiene el poder de convertir incluso un grano de arena en oro. Que tiene el poder de convertir incluso a los más depravados en sus siervos elegidos y revelarles sus caminos. Entonces, esas personas se convierten en las que caminan por los senderos que les llevan a Dios Altísimo. Este tema ha sido mencionado por Dios Altísimo también en el Sagrado Corán, en el sentido de que Él guía a los que luchan y tratan de caminar en el camino de Dios. Allah dice, es decir, en cuanto a los que se esfuerzan en nuestro camino, en verdad los guiaremos por nuestras sendas. En resumen, el mes de Ramadán es para esta misma yihad, esfuerzo. Durante este mes debemos esforzarnos al máximo y participar en esta yihad para llegar a estar entre las personas de Dios Altísimo que son sus verdaderos siervos. Lleguemos a estar entre aquellas personas de las que Dios Altísimo está cerca, de entre aquellas personas cuyas oraciones son escuchadas por Dios Altísimo, de entre aquellas que cumplen con los mandamientos de Dios Altísimo. De entre los que tienen una fe y convicción absolutas en todos los atributos de Dios Altísimo, y entre aquellas que están verdaderamente guiadas, y entre aquellas cuyo Satanás interior ha sido encadenado para siempre. Sin embargo, como se desprende de las palabras de Dios Altísimo, primero tenemos que luchar e intentar conseguir esto y transformarnos de acuerdo a la voluntad de Dios Altísimo. A este respecto, el Mesías prometido ﷺ nos ha orientado en muchas ocasiones y ha considerado diversos aspectos. Por eso, en una ocasión, el Mesías prometido ﷺ afirmó: ¿cómo sería posible que una persona que sea muy descuidada e indolente se pueda beneficiar de la gracia de Dios de la misma manera que una persona que, utilizando toda su capacidad mental, todo su esfuerzo y con absoluta sinceridad, busca la gracia de Dios? Dios Altísimo ha aludido a esto en otro caso donde afirma: es decir, en cuanto a los que se esfuerzan en nuestro camino, en verdad los guiaremos por nuestras sendas. Por tanto, alguien que sea desatento e indolente no será incluido por Dios Altísimo entre las personas que, con todas sus facultades y habilidades, se esfuerzan por alcanzar la cercanía de Dios Altísimo y por participar en esa yihad. Algunas personas se plantean esta cuestión y me escriben en cartas diciendo que han rezado mucho pero que no han tenido éxito en su objetivo. Los que dicen esto se equivocan. Dios Altísimo no puede equivocarse.
Lo que uno considera un alto nivel de oración podría muy bien ser deficiente a los ojos de Dios Altísimo, en cuyo caso se nos requeriría luchar y esforzarnos más. Tal persona también debería volver a evaluar su forma de rezar. El Mesías prometido, ﷺ, está afirmando que aquellos que, utilizando su máxima capacidad mental, esfuerzo y sinceridad, buscan a Dios. Dios Altísimo afirma que Él ciertamente los guiará hacia su camino. Por consiguiente, debemos evaluar si hemos actuado de acuerdo con toda nuestra capacidad intelectual y facultades humanas y actuado según este mandamiento de Dios Altísimo. Deben escucharme. ¿Estamos actuando en completa obediencia a los mandamientos de Dios Altísimo? ¿Hemos hecho uso de todas nuestras fuerzas para escuchar cada una de las palabras de Dios Altísimo? ¿Seguimos los mandamientos de Dios Altísimo con total sinceridad y lealtad? Si la respuesta es no, entonces no podemos quejarnos de que Dios Altísimo no acepte nuestras oraciones. Así pues, para lograr la aceptación de las oraciones, primero debéis reformaros y dar un paso hacia Dios Altísimo. Es necesario que llevéis a cabo una yihad, esfuerzo. ¿Hasta qué punto uno debe luchar y esforzarse cuando Dios Altísimo es tan benévolo que concede sus favores a su gente por el más mínimo y pequeño esfuerzo? Su misericordia, que abarca todas las cosas, hace que la yihad de un individuo sea aún más fácil. Es decir, su misericordia hace que incluso esa lucha sea más fácil. En este sentido, el santo profeta ﷺ afirma que Dios Altísimo ha declarado: cuando un individuo da un paso hacia mí, yo doy dos pasos hacia él. Cuando viene caminando rápidamente hacia mí, yo corro hacia él. Así pues, Dios Altísimo es inmensamente benevolente con nosotros. No obstante, el hecho aún permanece de que se requiere sinceridad y lealtad de nuestra parte. No debe darse el caso de que durante el Ramadán proclamemos que ofreceremos nuestras oraciones, que actuaremos según los mandamientos de Dios Altísimo, que cumpliremos con los derechos de Dios y su creación, y que actuaremos según nuestras proclamas, pero tan poco como el Ramadán haya pasado, nos olvidamos de Dios Altísimo y sus mandamientos. Si nos vemos superados por los asuntos mundanos, entonces no podemos tener ninguna queja sobre Dios Altísimo y decir que Dios Altísimo afirma que escuchará a quien lo invoque, y yo he invocado a Dios Altísimo profusamente durante el Ramadán, pero mis oraciones no fueron aceptadas. Debemos recordar siempre que nada está oculto para Dios Altísimo. Además, Él tiene conocimiento de las promesas anteriores que un individuo había hecho para permanecer leal y que fueron hechas y rotas. Y en la actualidad, cómo tal individuo se centra en los actos virtuosos solo durante el Ramadán. Dios Altísimo tratará a estas personas de la manera que le plazca. Sin embargo, también es cierto que Dios Altísimo acepta algunas de las oraciones de estas personas para que se den cuenta de que Él, de hecho, responde a las oraciones y que siempre deben inclinarse hacia Él. Dios Altísimo nunca puede perjudicar a la gente, por el contrario, Él siempre desea otorgarles su amor.
Él es tal que está más complacido y encantado por un individuo que vuelve a Él y escucha sus mandamientos solo por Él, que una madre está cuando encuentra a su hijo perdido. O Él está más encantado que un viajero que, tras perder su camello en el desierto que lleva todas sus pertenencias, se alegra de encontrarlo. Así, por estos ejemplos nos han sido dados por el santo profeta Sallallahu para enseñarnos hasta qué punto Dios Altísimo nos complace. Por tanto, tenemos la culpa de ser negligentes en el cumplimiento de los derechos de Dios Altísimo, y encima de todo nos quejamos de que Dios Altísimo no respondió a nuestras oraciones. En consecuencia, todos deberíamos evaluarnos en este sentido. Debemos prometer que haremos de este Ramadán un medio para buscar y alcanzar a Dios Altísimo, que nos esforzaremos por actuar de acuerdo con sus mandamientos, que continuaremos esta yihad para buscar el amor y la cercanía de Dios Altísimo sin importar las circunstancias que nos sobrevengan y sin importar por cuánto tiempo tengamos que esforzarnos, y continuaremos esforzándonos para fortalecer nuestra fe. Si podemos provocar este cambio en nosotros mismos, entonces también seremos testigos de los milagros de la aceptación de la oración. Estas no son meras palabras, porque muchas personas han alcanzado este rango y siguen haciéndolo incluso hoy en día. Una vez más, el Mesías prometido al Islam dice: han transcurrido 1300 años desde que este versículo fue revelado, y no hay duda de que desde entonces cada persona que se esforzó considerando el mensaje transmitido en este versículo se ha beneficiado de su parte en dicha promesa. Por lo tanto, debemos esforzarnos por estar entre los que participan de estas bendiciones de Dios Altísimo. Nunca debemos permitir que nuestra yihad disminuya, ya sea nuestra yihad para alcanzar el placer de Dios Altísimo, la yihad para adherirse a los mandamientos de Dios Altísimo, la yihad de seguir mandamientos del Sagrado Corán, que son más de 700, la yihad para tener una fe completa, o la yihad para adoptar los atributos de Dios Altísimo. Cada paso que tomemos debe ser hacia el progreso, y este Ramadán debe ser un hito en esta yihad. Ahora presentaré algunas otras citas y referencias del Mesías prometido alayhi salatu wasalam relacionadas con este tema, que es algo que hay que entender escuchándolo repetidamente. Si esto se convierte realmente en una parte de nuestras vidas, entonces podemos producir una transformación en el mundo. Una vez más, el Mesías prometido alayhi salatu wasalam dice: tal y como observamos claramente que en nuestra vida mundana hay un resultado inevitable para cada acción nuestra, y ese resultado es el acto de Dios Altísimo, la misma ley opera también en los asuntos religiosos. Por ejemplo, Dios Altísimo afirma en los dos ejemplos siguientes: en cuanto a los que se esfuerzan en nuestro camino, en verdad los guiaremos por nuestras sendas. Así, cuando se desviaron del camino recto, Allah hizo que sus corazones se desviaran. Esto significa que, como consecuencia del pleno esfuerzo de una persona que
En la búsqueda de Dios, el acto inevitable de Dios es guiarla por los caminos que conducen a Él. Como contraste se dice, cuando se desviaron del camino recto y no quisieron caminar por él, la acción divina se activó en el sentido de que sus corazones se volvieron perversos. Esta es otra perspectiva presentada por el Mesías prometido al Islam, pues Allah afirma que si nos esforzamos por alcanzar su camino y luego cosechamos sus recompensas como resultado de ello, debemos recordar que además hay un lado opuesto a esto. Si uno marcha por su camino, entonces nuestros corazones se volverán perversos, dejando de lado la aceptación de la oración. El resultado de negarse a seguir el camino de Allah nos llevará a aterrizar en el regazo de Satanás. Una persona que se encuentra en el regazo de Satanás arruina su vida, tanto en este mundo como en el más allá. Por tanto, si por un lado esta declaración nos trae buenas nuevas, por el otro contiene una advertencia de Allah, explicando esto aún más. El Mesías prometido, al-Islam, dice en otro lugar: una persona pasa por diferentes cambios de estado, pero al final Dios Altísimo elimina la debilidad de las almas piadosas y por su generosidad les otorga la capacidad de establecer la piedad y la virtud. Entonces esa persona considera indeseables todas las cosas que Dios Altísimo considera indeseables y comienza a armar todo lo que Dios Altísimo ama. En esa etapa alcanza tal fuerza que después de la misma no puede haber debilidad y se le otorga tal pasión después de la cual no puede haber pereza. Se le concede la tal rectitud después de la cual no puede haber pecado. El Señor, quien es el que más él es el más benigno, llega a estar tan complacido con él que tal persona ya no puede errar. Sin embargo, dicha bendición solo se concede después de un tiempo. Al principio uno vacila muchas veces debido a sus debilidades y se queda corto en su propósito, pero finalmente, al ver que es sincero, el poder superior lo atrae cerca, o sea, el poder de Dios Altísimo atrae a esa persona hacia él. Esto es lo mismo que indica que Dios Altísimo afirma, y en cuanto a los que se esfuerzan en nuestro camino, seguramente los guiaremos en nuestros caminos. El Mesías prometido, al-Islam, lo explica en árabe y dice que esto significa: hacemos que se mantengan firmes en la virtud y la fe y los guiaremos ciertamente hacia los caminos del amor y la iluminación. Seguiremos capacitándolos con la habilidad de hacer buenas obras y abandonar la desobediencia. Como he mencionado anteriormente, el Mesías prometido, al-Islam, nos ha guiado desde varias perspectivas, considerando y en cuanto a los que se esfuerzan en nuestro camino, seguramente los guiaremos en nuestros caminos. Y ha abierto así las puertas del conocimiento y la comprensión. Con respecto a esta cita, el Mesías prometido, al-Islam, ha dibujado el cuadro de la naturaleza humana y ha explicado que una persona no puede permanecer siempre en el mismo estado. Siempre hay altibajos en nuestra disposición, aunque una persona de naturaleza pura y aprende incluso de sus errores, se arrepiente y busca el perdón, se somete ante Dios Altísimo y se avergüenza por su debilidad. Entonces avanza en la yihad de la búsqueda de Dios Altísimo, sobre la cual está en acción el amor de Dios Altísimo. Su perdón entra en acción y él viene corriendo hacia su siervo, concediéndole la capacidad de establecer la piedad y la virtud. Cuando por la gracia de Allah a una persona se le concede la capacidad de establecer la piedad y la virtud, entonces cada una de sus acciones es para lograr la complacencia de Dios Altísimo. Se libera de todo tipo de debilidad o indolencia y camina por la senda de la rectitud, salvándose así del pecado. Una persona que alcanza el agrado de Dios Altísimo ya no comete más tales faltas que provocarán el desagrado de Dios Altísimo.
El Mesías prometido al Islam añade, no obstante, hay que tener en cuenta que para conseguir esto uno debe esforzarse continuamente. Esto no puede lograrse a través de esfuerzos temporales, sino que ello requiere un esfuerzo constante que dará como resultado que las virtudes y la aceptación de la oración se conviertan en parte de la vida de uno. En otra ocasión, el Mesías prometido al Islam afirma, mostraremos nuestros caminos a quien se esfuerza en nuestra senda. Esto es una promesa. Luego se nos ha enseñado además la oración. Dirígenos por el camino recto. Por tanto, uno ha de tener esto en cuenta a la hora de ofrecer la oración y suplicar con la esperanza de que también se incluyan entre los que han alcanzado el éxito y la verdadera percepción. No debe ser el caso de que pase de este mundo al otro desprovisto de percepción y siendo ciego. Por lo tanto, para alcanzar la etapa en la que Dios Altísimo guía a su siervo hacia su camino, asimismo es esencial recitar la siguiente oración y uno debe repetirla a menudo mientras recita Sura al-Fatiha. Dirígenos por el camino recto. Hay un incidente que ha quedado registrado sobre una persona mayor de edad de Qadian y cuál era su estado mientras ofrecía la oración. El narrador cuenta que una vez el compañero del Mesías prometido al Islam estaba de pie rezando en un rincón de la mezquita Mubarak. Estaba llorando apasionadamente en su oración y ya llevaba mucho tiempo de pie con los brazos cruzados. El narrador dice que además pudo escuchar un sonido débil, por lo que se sintió curiosidad y pensó en acercarse para escuchar lo que decía, y descubrió que estaba recitando constantemente. Dirígenos por el camino recto, mientras lloraba profusamente. Por consiguiente, uno tiene que ofrecer esta oración repetidamente para conseguir la guía. Más tarde, el Mesías prometido al Islam dice, es una verdadera promesa de Dios Altísimo que quien busque su camino en su corazón siempre sin corazón sincero e intenciones puras, a cambio Allah abrirá el camino de la guía y la sabiduría para tal individuo como Allah ha declarado. En cuanto a los que se esfuerzan en nuestro camino, nosotros ciertamente los guiaremos en nuestros caminos. El significado de los que se esfuerzan en nuestro camino es que una persona debe esforzarse con la única intención de encontrar a Dios y deben buscar establecer una conexión con Él con total sinceridad. Tal persona no tiene ningún objetivo mundano en mente y su único propósito es encontrar a Dios Altísimo con verdadera sinceridad. Sin embargo, si una persona hace esto por medio de la burla y el ridículo, entonces tal persona es desafortunada y permanecerá desprovista de Dios. El Mesías prometido al Islam sigue diciendo, por lo tanto, teniendo en cuenta este principio fundamental, si os esforzáis con un corazón sincero y continuáis rezando, entonces Allah es el sumo perdonador y misericordioso. Pero si una persona no se preocupa en lo más mínimo por Allah, entonces Allah es autosuficiente. Y en tal caso Dios Altísimo no mostrará ninguna preocupación por ese individuo. El Mesías prometido al Islam añade además, en todas las actividades mundanas una persona debe esforzarse inicialmente. Respecto a las actividades mundanas hay que esforzarse, como en nuestro trabajo. Y este es el ejemplo de la vida cotidiana. Cuando una persona lucha, entonces Dios Altísimo hace bajar sus bendiciones. Del mismo modo, solo alcanzan la excelencia aquellos individuos que se esfuerzan en el camino de Allah. Por esta razón, Allah ha declarado, y en cuanto a los que se esfuerzan en nuestra senda, nosotros ciertamente los guiaremos en nuestros caminos. Por lo tanto, uno debe esforzarse porque el esfuerzo es la clave del éxito. Así, si agotamos todos nuestros esfuerzos para alcanzar a nuestros objetivos mundanales, ¿por qué no agotamos todos nuestros esfuerzos para encontrar los caminos que conducen a Dios?
¿Por qué la gente asume que si uno pronuncia una frase encontrará a Dios Altísimo o que Él aceptará nuestras oraciones? Incluso aquí se ha mencionado el mismo tema con respecto a aquellos que dicen que sus oraciones no son aceptadas. Por lo que tales personas deben primero analizarse a sí mismas. No puede darse el caso de que sea algo sencillo encontrar el camino de Allah Altísimo y por el contrario tenga que hacer un esfuerzo para alcanzar los objetivos mundanos. Los mismos principios se aplican en todos los asuntos. Con respecto a esforzarse por forjar una conexión con Dios Altísimo, el Mesías prometido al Islam ha escrito en otro lugar: aquellas personas que se esfuerzan en el camino de Allah son finalmente guiadas hacia el camino recto, al igual que una semilla no prospera sin esfuerzo y riego, y de hecho es destruida. De la misma manera, a menos que una persona suplique cada día a Dios por su ayuda, la gracia divina no descenderá y sin la ayuda divina es imposible llevar a cabo una transformación. Así pues, esta es la ley de la naturaleza y es necesario encontrar el camino de Allah. Después de plantar una semilla, al igual que el agricultor no se queda sin hacer nada, de la misma manera, si una persona profesa que tiene fe y se queda inactivo, no conseguirá nada. Por el contrario, uno tiene que esforzarse y proteger la flor de la fe, por así decirlo. El Mesías prometido al Islam dice además: cualquiera que se vuelva hacia Allah, entonces a su vez Allah se vuelve hacia ese individuo. De hecho, es vital que uno intente por todos los medios no equivocarse. Entonces, cuando la lucha y el esfuerzo de uno llegan a la cúspide, en ese momento cuando verán la luz de Allah. En el versículo que dice: en cuanto a los que se esfuerzan en nuestra senda, nosotros ciertamente los guiaremos en nuestros caminos. Hay una indicación que hay que esforzarse y hacer justicia a esto, pues no debe darse el caso de que si se puede encontrar agua a 20 pies y 6 metros de profundidad, uno excave solo 2 pies y abandone. Si puede encontrar agua excavando 20 o 30 pies, no se puede dejar de excavar después de 2 o 4 pies, diciendo que no se puede encontrar agua. El Mesías prometido al Islam dice: en toda tarea la clave del éxito es no rendirse nunca. Entonces, para esta umma, la comunidad musulmana, Allah ha garantizado que si una persona reza y se purifica, entonces todas las personas que se encuentran en el Corán se cumplirán a su favor. En otras palabras, respecto a quien quiera que se esfuerza, reza al máximo y se purifique, entonces todas esas promesas que se encuentran en el Sagrado Corán se cumplirán a su favor. Pero el que actúe de forma contraria, a pesar de que quedará sin nada, porque Dios Altísimo es el más honorable, ciertamente Él ha establecido caminos que conducen hacia Él, pero las puertas para encontrar son estrechas. Solo el que bebe la copa amarga de las dificultades puede llegar hasta allí. Es decir, uno ha de esforzarse. Llevados por la preocupación de los esfuerzos mundanos, la gente se somete a grandes dificultades. Una vez más, el Mesías prometido al Islam dice: impulsados por la preocupación de sus esfuerzos mundanos, la gente se somete a grandes dificultades hasta el punto de que algunos incluso se destruyen a sí mismos debido a ello, pero no desean soportar ni siquiera el pinchazo de una espina en el camino de Allah. Hasta que una persona no muestre veracidad, paciencia y lealtad, Allah no hace descender su misericordia. Entonces, ¿cómo puede ver uno las señales de la misericordia de Allah? Esta es la respuesta para aquellas personas
que afirman, como se ha mencionado anteriormente, que rezaron mucho, pero sus oraciones no fueron aceptadas. En otras palabras, trata de atar a Allah de tal forma que ellos se presentarán ante Él cuando lo deseen y solo cuando lo necesiten. Y que Dios no lo quiera, Allah se ve obligado a aceptar sus oraciones como ellos desean. Sin embargo, como el Mesías prometido del Islam ha afirmado que incluso en los asuntos y las relaciones mundanas no es así, entonces ¿por qué se espera que en los asuntos relacionados con Allah que todo suceda como uno quiera y sin ningún esfuerzo? El Mesías prometido dice: ven a Allah con sinceridad y después observa el despliegue de su amor. Dice además: la fe sin ninguna buena acción es como un huerto sin un arroyo. O sea, un huerto no puede florecer sin agua. Cuando se planta un árbol, si el propietario no se ocupa de su riego, entonces el árbol acabará finalmente marchitando. Lo mismo ocurre con la fe. Y en cuanto a los que se esfuerzan en nuestro camino, esto significa que no hay que conformarse con los esfuerzos pequeños e insignificantes, sino que uno tiene que esforzarse al máximo en el camino de Allah. El alma ha sido comparada con un buey. En este sentido, Dios Altísimo dice: "Wa yuminu bi", y aquellos que creen en mí, que significa aquellos que me suplican deben tener fe en mí. Y fe quiere decir cumplir con los derechos de Dios, y cumpliendo con los derechos debidos a su creación, uno hace justicia a la creencia en Dios Altísimo. Dios Altísimo atribuye a la gente nutrir y salvaguardar el huerto de su fe. Incluso en nuestros hogares vemos que las plantas se secan si no las regamos con regularidad. Entonces, ¿cómo podemos dejar el huerto de nuestra fe desatendido? El Mesías prometido ha explicado este asunto desde otra perspectiva de la siguiente manera. Dios Altísimo declara que quienes se esfuerzan en su camino serán guiados. Esto significa que uno debe esforzarse junto al profeta, o sea, seguir los ejemplos de los profetas enviados por Dios, esforzarnos durante 1 o 2 horas y luego abandonar no se considera esfuerzo, sino que por el contrario uno debe estar dispuesto a sacrificar su propia vida, es decir, la perseverancia en el sello distintivo de una persona piadosa. Por consiguiente, si nos hemos comprometido a dar prioridad a nuestra fe sobre todos los asuntos objetivos mundanos, entonces, para permanecer fieles a nuestra promesa, es vital que tomemos nota de lo que nuestra fe exige de nosotros en relación a lo que nos hemos comprometido a dar prioridad, y luego tenemos que permanecer establecidos en esta fe con firmeza. El Mesías prometido al Islam entonces dice: una persona que se esfuerza por encontrar en el camino de Dios Altísimo mientras infunde su temor en él y ofrece súplicas para el logro de esta tarea, entonces Dios Altísimo, debido a su ley divina y en cuanto a aquellos que se esfuerzan en nuestro camino, y seguramente les guiaremos en nuestras sendas, Él mismo agarra sus manos y los guía a su camino y les otorga la satisfacción en sus corazones. No obstante, el corazón de uno está sumido a la oscuridad, y entonces, que es una tarea muy pesada, pronunciar las oraciones y su creencia están contaminadas con el shirk y innovaciones dañinas. Entonces, ¿qué importancia tienen sus oraciones y sus súplicas para obtener resultados fructíferos? Por lo tanto, debemos evaluarnos continuamente si estamos buscando los caminos de Dios Altísimo en este pensamiento, en la mente, y ver si nuestros corazones están completamente libres de asociar copartícipes a Dios. Con respecto al tauba, arrepentimiento, istighfar, buscar el perdón, el Mesías prometido al Islam afirma: tauba e istighfar son
los medios para alcanzar a Dios Altísimo. Allah dice, en cuanto a los que se esfuerzan en nuestro camino, en verdad les guiaremos por nuestras sendas. Si uno continúa esforzándose en su camino en todas sus fuerzas, finalmente logrará su objetivo. Dios Altísimo no retiene nada de nadie. El Mesías prometido la añade, a la luz de las enseñanzas del Corán, lo que entiendo es que por un lado Dios Altísimo ha mencionado en el Santo Corán sus atributos divinos de misericordia, bondad, benevolencia y como el ser que es el más misericordioso, y por otro lado él afirma y que no hay nada para hacer el hombre sino el futuro de sus afanes. Y en cuanto a los que se esfuerzan en nuestro camino, en verdad los guiaremos por nuestras sendas. Por lo tanto, para adquirir su gracia, Dios Altísimo ha estipulado la condición de emplear esfuerzo y luchar. La práctica de los compañeros, que Allah esté complacido con ellos, es un ejemplo perfecto para nosotros. Reflexionad sobre la vida de los compañeros. ¿Adquirieron esos rangos meramente ofreciendo simples oraciones? Ciertamente no. De hecho, para alcanzar la complacencia de Dios Altísimo, ni siquiera se preocuparon por sus vidas y se sacrificaron como ovejas y cabras por la causa de Dios Altísimo. Y fue solo entonces que alcanzaron tales rangos. El Mesías prometió al Islam añade, he observado a muchas personas que simplemente desean que se les sople y por lo tanto instantáneamente se les conceden estos rangos y tengan acceso al umbral de lo divino. Esto no es posible. De hecho, Dios Altísimo es misericordioso y benevolente, pero al mismo tiempo ha estipulado una condición para aquellos que desean alcanzar la creencia perfecta, y es que deben esforzarse en su camino. Solo entonces Dios Altísimo continúa elevando los rangos y concede a las señales de la aceptación de sus oraciones. Son testigos de los signos de su gracia y misericordia mucho más que antes, tal como como lo hicieron los compañeros, quienes estaban tan imbuidos por el amor de Dios Altísimo que no hay ejemplo que se pueda encontrar de ello. E incluso se perdieron la vida en el camino de Dios Altísimo, alcanzaron el paraíso y las buenas nuevas de la complacencia de Dios Altísimo. El Mesías prometido al Islam añade, aquellos que se dedican a Dios Altísimo y tratan de buscarlo apasionadamente con sumo fervor, su esfuerzo y lucha nunca se despreciará. A ellos seguramente se les muestra el camino y se les otorga la guía. Quien da un paso hacia Dios con sinceridad y pura intención, Dios viene hacia él para guiarlo. Corresponde al hombre reflexionar mucho, influir en sí mismo en verdades, anhelo de buscar la verdad. Uno debe adherirse al camino de Dios Altísimo y ha trazado para ampliar el alcance de nuestro conocimiento. Aquel que se vuelve negligente de Dios, entonces Dios tampoco muestra ninguna preocupación por esa persona. Una vez más, el Mesías prometido dice, tratad de mejorar vuestro ser interior, suplicad vuestro salat a través de la caridad y las buenas obras, y que cualquiera que de otra manera tratad de convertiros en uno de aquellos quienes dice, y en cuanto a su esfuerzo en su camino. Así como una persona que sufre de enfermedad y el médico toma medicamento, vacía sus entrañas, se hace pruebas de sangre, se aplica calor y adopta toda clase de métodos para curarse. De la misma manera, uno debe esforzarse por el camino por curarse a sí mismo de las dolencias espirituales, no solo a través de lo que se pronuncia en sus lenguas, sino también a través de su esfuerzo y lucha. Uno debe adoptar todos los medios que Dios Altísimo ha mencionado. Por lo tanto, estos son los caminos a través de los cuales se les revelan para alcanzar a Dios Altísimo y atraen nuestra atención hacia las oraciones. Una vez más, el Mesías prometido dice, uno debe considerar que esta vida es tan detestable que debe tratar de buscar una salida de la misma. No consideréis que esta vida lo es todo. De hecho, esta vida es solo temporal y debería considerar esta vida mundana como algo íntimo
inmundo, como algo inmundo. Uno debe orar porque cuando uno verdaderamente hace justicia en sus esfuerzos y verdaderamente ora, entonces al final Dios Altísimo concede la salvación y uno se aleja de la vida del pecado. Esto se debe a que la oración no es ordinario, sino que es una forma de muerte. Cuando uno acepta la forma de muerte, Dios Altísimo a esa persona de una vida de pecado que puede conducir a la muerte, y a cambio se le concede la vida pura. El Mesías prometido añade, hay mucha gente que considera que la oración como algo ordinario. Uno debe recordar que la oración significa simplemente ofrecer el salat y a continuación sentarse con las manos levantadas y pronunciar lo que se le ocurra. Uno no puede beneficiarse de tal oración, ya que esta forma de oración es solo una mera pronunciación de palabras. Tampoco el corazón de uno está dedicado a tal oración ni creen en los poderes de Dios Altísimo. Recordad que la oración es una especie de muerte, y así como en el momento de la muerte se experimenta inquietud y angustia, así mismo es fundamental que las oraciones expresen emoción intensa y un fervor. Por eso es hasta que uno se exprese tal inquietud y fervor en las oraciones no puede cumplir con su objetivo. Por consiguiente, uno debe despertarse en la noche y presentar sus problemas ante Dios Altísimo con sumo fervor, llanto y humildad. Uno debe llegar a realizar sus oraciones a tal nivel que, como si una especie de muerte los hubiera vencido. Es entonces cuando las oraciones alcanzan la etapa de aceptación. Una vez más, el Mesías prometido dice: la primera y la principal oración el que se debe orar para volverse puro del pecado. Esto forma base de la esencia de todas las oraciones, porque cuando esta oración es aceptada y uno se limpia de todo tipo de impureza e inmundicia, permanece en la vista de Dios Altísimo, entonces todas las demás oraciones que uno suplica para sus necesidades, es decir, las oraciones que se hacen para satisfacer nuestras necesidades mundanas, se cumplen incluso si llegan a si uno tenga que orar por ellas. La oración para librarse del pecado requiere un gran esfuerzo y lucha. La oración significativa es que ore por llegar a liberarse del pecado y se vuelva justo y piadosa a la vista de Dios Altísimo. En otras palabras, es esencial que primero se quiten las cubiertas externas y se vuelva el corazón. Una vez que he quitado esto, entonces uno no tiene que emplear tanto esfuerzo y lucha para quitar otras cubiertas, puesto que en el uso miles de males son eliminados debido a la gracia de Dios Altísimo. Cuando el ser interior de uno se lo ve puro y limpio y uno establece una verdadera relación con Dios, entonces Dios Altísimo mismo se convierte en el guardián y protector de esa persona. Incluso antes de se sienta la necesidad de orar a Dios Altísimo por cualquier necesidad suya, Dios Altísimo satisface él mismo. Este es un asunto muy discreto y complicado, y solo se revela a aquellos que alcanzan esta etapa, pero antes de eso es muy difícil entender. No obstante, uno requiere un esfuerzo extraordinario, porque la oración también requiere que uno haga un gran esfuerzo de lucha. Quien no presta atención a la oración permanece a distancia de ella, aunque Dios Altísimo tampoco muestra ninguna preocupación por esa persona y se aleja de ella. Mostrar prisa no funciona. Dios Altísimo otorga su gracia y bendiciones todo lo que Él quiere y cuando quiere. No le corresponde a un suplicante expresar el agravio y comenzar a pensar que no recibirá algo inmediato. De hecho, uno debe continuar suplicando mientras permanece firme en nuestra presencia. Que Dios Altísimo nos conceda la capacidad de adherirnos a esta guía y nos permita establecer un vínculo fuerte con Él en este mes de Ramadán. Que Él nos capacite para guiar su guía y desarrollar una fe perfecta en Él. Que Él permita que seamos testigos de los signos de la aceptación de nuestras oraciones y que esta condición permanezca permanentemente en nosotros, no solo en el mes de Ramadán, sino que también se extienden más allá del mismo. Que verdaderamente nos convirtamos en los sirvientes de Dios Altísimo. Que Dios Altísimo nos revele tales caminos suyos de los que nunca nos desviemos, y que Él siempre nos mire con su mirada cariñosa. Que hagamos verdadera justicia a nuestro bet, juramento de lealtad, con el imam de la época, después de adquirir la bondad de Dios Altísimo, que es haber aceptado el imam de la época, que nunca nos veamos privados de ella. Que Dios Altísimo nos proteja de las estratagemas malvadas de nuestros oponentes, que Él acepte nuestras oraciones y haga que los planes malvados de nuestros oponentes se vuelvan contra ellos, que Él continúe proporcionando los medios para el éxito de la Yamat. Además, haced de este Ramadán un medio para vuestras oraciones sean aceptadas, que Dios Altísimo os conceda la capacidad de hacer esto. Orad también por la condición actual del mundo, que Dios Altísimo salve al mundo de la destrucción y le conceda sabiduría y permita a la gente reconocer a Dios
quien es su verdadero creador. Después de las oraciones del viernes, lanzaré una página web que ha sido creada por MTA Internacional, así como una aplicación móvil en la que se han recopilado los sermones que he pronunciado sobre los 313 compañeros en un solo lugar. En esta página web, además de ver el sermón del viernes, los miembros también pueden leer los perfiles de los compañeros Badri, los que participaron en la batalla de Badr, y pueden colocar marcadores en el punto hasta el que han leído. Además de esto, hay preguntas y respuestas en forma de cuestionario relacionado con cada compañero. Hay mapas relevantes que son beneficiosos y también se pueden ver en esta página web. También se puede escuchar la pronunciación árabe de estas palabras difíciles. Además, el contenido que se ha subido hasta ahora, cada semana se subirán nuevas investigaciones y vídeos. El nombre de la página web es www.313companions.org. Como he dicho antes, lanzaré este sitio web después del Salat del viernes. Que Dios Altísimo permita que esto sea un medio de beneficio para la gente. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله